Bueno, les compartimos, esto es uno de los materiales que nosotras utilizamos en las capacitaciones de nuestros claustros. Es un material que utilizamos en jornadas docentes, con las autoridades, con los distintos grupos que vamos capacitando, y es la presentación de nuestro protocolo y las pautas de aplicación. Bueno, sí, ayer un poco ya les contábamos de esto. Nuestro protocolo fue aprobado en abril del 2017 por el Consejo Superior, después de un año de habernos juntado primero un grupo muy chiquito a discutir y a darle forma. Después la discusión se abrió un poco más y se invitó a un montón de personas de la comunidad, de distintos lugares de la universidad, y fueron muchas las discusiones y muy arduas para llegar a una versión que de alguna manera nos convenciera, y es la que se aprobó en abril del 2017. Les habíamos contado que antes de esto se había aprobado en la universidad la creación de un programa de políticas de género y diversidad, que fue quien se hizo cargo de la implementación de este protocolo. Es importante también el hecho de que haya un área específica que se encarga de esta temática, porque el hecho de que haya un área específica implica que quien esté a cargo del protocolo no solo esté a cargo del protocolo, sino que tenga la potestad, como decíamos antes, de poder generar otro tipo de políticas de cara a la erradicación de la violencia. Sí, es un reconocimiento institucional, sucede en bueno, en otras instituciones que por cuestiones de recursos, Argentina atraviesa una crisis económica tremenda y su sistema universitario nacional ha sido muy golpeado durante los últimos 4 años, entonces puede suceder que por falta de recursos se designen a personas, a los equipos, a los programas de género o a la implementación del protocolo, a personas que también cumplen otras funciones, y en caso de que tengan los recursos disponibles, es importante tener una persona que se dedique exclusivamente a esto, que le pueda poner todas sus horas de trabajo a pensar estas políticas que llevan mucho tiempo, que es costoso. Sobre todo, digo, y volvemos a remarcar la cuestión de una decisión política. Hay un reconocimiento institucional en generar estas áreas. Les podemos llamar departamentos, programas. Acá en Argentina han tomado hay subsecretarías, hay secretarías, hay distintos rangos que han decidido las universidades. Y en todo caso, como marcábamos en la filmina anterior, si ustedes quieren acceder a nuestro protocolo, lo podemos enviar, pero si no, también está colgado en la página de la universidad, en la sección de bienestar hay un menú a la derecha donde está el programa de género con otras áreas de bienestar. Si pasan ahí... Perdón, lo copié en el chat al enlace del protocolo, así que lo pueden descargar directamente de ahí. Perfecto, Ana, gracias. Bueno, en el programa transversal de políticas de género y diversidad, de quien, bueno, Vicky es la persona responsable en bienestar, crea algunos órganos de trabajo que tienen distintas responsabilidades, que tienen distintas funciones, y el equipo interdisciplinario es quien va a llevar adelante la implementación del protocolo. Este equipo tiene las tareas de recibir las consultas o denuncias, y acá hacemos la diferencia porque muchas veces el equipo interdisciplinario recibe consultas que no se terminan formalizando en denuncias, porque se pudieron encauzar de otra manera, porque querían saber, querían tener alguna duda, y no todo lo que se recibe son denuncias. Sí, o porque no respondían a una cuestión estrictamente de género. Empieza a pasar también, no sé cómo es la realidad en sus universidades, tal vez después nos puedan contar un poco, pero lo que ocurre acá, o lo que empezó a ocurrir, es que se empezó a evidenciar que no había un espacio que alojara esto, ¿no? La problemática de la violencia. Entonces, al aparecer el espacio del protocolo, un poco lo que empezó a ocurrir es que cada situación de violencia que acontecía en la universidad empezaba a llegar acá, ¿no? Porque era el lugar de la escucha.
digo, con toda la importancia y el peso que tiene eso. Y lo empezamos a entender sobre todo cuando empezamos a ver la necesidad de escucha que había, ¿no? Entonces hubo que hacer un trabajo muy fino de poder discernir. Ayer un poco surgía esta discusión de la violencia y la violencia de género, la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, cuando diseñamos herramientas de este tipo y cuando trabajamos en el abordaje de estas situaciones, tenemos que tener bien en claro la diferencia entre la violencia en general y la violencia de género en particular, para poder determinar si corresponde o no corresponde la aplicación del protocolo, cómo acompañar, cómo asesorar esa situación. En caso de que no corresponda, ¿qué otra respuesta darle? Digo, porque no es que una violencia es más grave o menos grave que la otra, simplemente es que esta herramienta en la que estamos pensando y por la cual estamos hoy acá reunidas y reunidos, tiene que ver con ese tipo de violencia en particular. Entonces pensar en qué derivación o qué orientación se le puede dar a esas otras situaciones a las cuales no vamos a poder responder desde acá. Con lo cual también por eso hicimos como esa diferenciación entre consulta y denuncia. Sí, nosotras, esta particularidad que tiene la Universidad Nacional de Avellaneda, que es una universidad joven y es chica, entonces nos hemos encontrado con la inexistencia de otros canales institucionales de resolución de conflictos. Tuvimos la oportunidad de plantearlo a las autoridades, se han generado las instancias y las mesas de trabajo para los claustros de trabajadores, se está trabajando con la Secretaría Académica para las situaciones en el claustro estudiantil, pero las personas que lleven adelante y que conformen los equipos interdisciplinarios, tal vez nuestro consejo es que tomen esta tarea de discernir qué entra en nuestra potestad dentro del protocolo y qué no, con mucha seriedad, porque si todo lo que llega al programa o al protocolo es violencia, nada termina siendo violencia, ¿no? De género. Entonces, esa banalización también, tal vez de, bueno, todo lo que sucede lo puede resolver el equipo de género, y no es así. Deberían existir otros canales de resolución de conflictos para aquellas situaciones que sean violencias, pero no violencia de género, porque nosotros trabajamos con una perspectiva específica y concreta en nuestros abordajes. Sí, sí. Perdón, tengo una pregunta que me han hecho desde la red. ¿Cuáles son o de qué manera ustedes disciernen eso? O sea, ¿de qué forma? Porque no puede ser ni oral, ni no sé. ¿De qué manera pueden decir? Porque puedo ir a la cuestión académica y decir esto es violencia de género porque tititi, o de qué manera ustedes diferencian o distinguen esta cuestión, porque también la violencia de género está atravesada por otras, ¿no? Quiero decir que no es solamente de sexo, o sea, puede ser de otra manera. Entonces, ¿de qué manera lo hacen? Ahora, sabemos primero que es una tarea compleja, ¿no? Nosotras ahí creo que... Nos apoyamos mucho en la ley, en primer lugar. Digo, nuestra ley, por eso ayer hablábamos de las diferencias a nivel regional, desconocemos y, repito, tal vez nos puedan contar después un poco. Nosotros tenemos la suerte de que se haya aprobado en el año 2009, este año cumplió 10 años, la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, que tipifica con muchísimo detalle, describe qué es la violencia de género y tipifica los tipos de violencia de género, y hay un consenso y un acuerdo en cuanto a la importancia y el valor de prueba que tiene el testimonio de la víctima o de la persona violentada. Digo, esta cosa que se usaba antaño de, no, bueno, pero si yo no puedo probar que te violaron, o si no tenés suficientes moretones en la cara, ¿cómo hago yo para creerte? Bueno, digo, tras años y años de personas dedicándose al tema, se ha demostrado que para ninguna persona es gratuito ir a denunciar una situación de violencia, digo, el nivel de angustia y el nivel de exposición al que esa persona se enfrenta, lleva a entender que nadie lo haría porque sí o gratuitamente, con lo cual, al menos en Argentina, el testimonio de la persona que denuncia una situación de violencia tiene valor de prueba, con lo cual, en principio, eso, creerle a la persona que denuncia y basarnos en la letra de la ley para poder determinar,
digo, ayer hacíamos la diferencia, una cosa es que te violenten por cualquier motivo, y otra cosa es que te violenten por ser mujer, o por ser lesbiana, o por ser homosexual, o por ser travesti, que te discriminen por ser una persona trans, digo, tiene sus especificidades. Y en este sentido, me parece, no sé si Alicia respondemos tu pregunta. Sí, perdón, es que me habían silenciado. Sí, muchas gracias por la respuesta, porque realmente si piensan en la ley, en un documento escrito, ahí está la solución, ¿no? Creo que esa es la cuestión, que esto es como demasiado oral a veces y demasiado así, pero el género es esto, la violencia de género es esto otro. Bueno, pero necesitamos como un documento, ¿no? A eso me refería, pero gracias. Sí, ahí nuestro marco normativo nacional es todo, es brillante, es el gran paraguas con el que nosotras trabajamos y lo replicamos hacia adentro del protocolo. Incluso ayer decíamos, bueno, nuestro protocolo tiene un nombre específico que ya enmarca más o menos las situaciones con las que nosotras trabajamos, y hacia adentro del protocolo, en la letra chica, pusimos, ¿no?, cuáles son las situaciones que abarca. Las situaciones de abuso, las situaciones de acoso, las situaciones de hostigamiento, de discriminación. Ahí nosotras, y está todo tipificado en base al Código Civil, a las leyes nacionales. Entonces, para las distintas regiones, para las distintas universidades, bueno, van a tener una tarea que para una psicóloga y una politóloga ha sido difícil, de volver a las leyes, de buscar apoyo con las colegas y colegas abogadas, abogades. Ahí hay un nudo en el cual nos tenemos que adaptar a los marcos normativos existentes. En todo caso podemos pelear en otros ámbitos para la modificación o la sanción de nuevas leyes, pero el punto de partida son los marcos que tenemos y las leyes con las que nuestros países cuentan. En nuestro caso, por suerte, tenemos estas leyes que han sido muy, muy generosas en la conceptualización, en la definición, en la tipificación de estas situaciones. Sí, la ley de identidad de género es otra de nuestras leyes en la cual nos basamos cuando tenemos situaciones de discriminación a personas del colectivo LGBTIQ. Es otra de las leyes en la cual nos basamos para decir que algo es o no es violencia de género. Bueno, ayer no llegamos, nosotras lo tenemos incluido para otras capacitaciones, podemos compartirles en todo caso la batería legal y normativa que nosotras tenemos, que se viene sancionando no en los últimos 2, 3 años, sino desde hace muchos años que se pelea por el reconocimiento de estos derechos. En todo caso, después les podemos pasar una lista de cuáles son nuestros paraguas legales. Pero bueno, sí, yo creo que vendrían bien también para ver qué situaciones hay justamente en cada universidad, depende de cada país, ¿no? Y regiones, etc. Sí, tal vez, bueno, eso lo definirán cada casa de estudio, ¿no? Pero bueno, tal vez les sirve a ustedes y para esto, buscar definiciones, tipificar, formalizar o definir situaciones que, bueno, acá en Argentina nos hemos dado algún trabajo sobre eso. Después les pasamos en todo caso la lista. Pero entonces, el otro organismo que crea que trabaja dentro del programa es la mesa de trabajo, que es un espacio interdepartamental e interclaustro, que tiene como objetivo el diseño de las políticas de capacitación, de difusión, de sensibilización sobre la temática, con el objetivo de erradicar la violencia machista. Y esta es como la otra pata, ¿no?, sin la cual no podemos entender el protocolo, o el protocolo nos queda rengo en esto de, bueno, nos queda como un carácter estrictamente punitivista, y no nos queda la parte de sensibilizar, de capacitar, de transformar nuestras prácticas. Como decíamos, este espacio tiene un funcionamiento mensual en donde cada departamento o facultad, dependiendo de cómo se organice cada casa de estudio, designa una persona, dos, un titular y un suplente. Cada claustro, o sea, cada fuerza gremial, la Federación de Estudiantes, el gremio de docentes, el gremio de no docentes también designan representantes, y también las personas de las secretarías, o sea, la gestión de la universidad en cada una de sus secretarías, secretaría académica, secretaría de extensión, secretaría de investigación, también designan 2 personas, titulares y suplentes,
para poder acudir a la mesa y que entonces las políticas que salgan de esta mesa de trabajo sean realmente políticas transversales, donde toda la comunidad esté involucrada de la misma manera. Sí, y representada. En cuanto a esto, por ahí dos señalamientos, tanto por la conformación del equipo interdisciplinario como por la conformación de la mesa de trabajo. Es indispensable, Male antes decía la importancia de que quienes formen parte del equipo interdisciplinario tengan una dedicación exclusiva a esa tarea o a esas tareas. Lo decimos esto porque conocemos experiencias y situaciones de otras universidades en las que los equipos han estado formados por personas que voluntariamente se ofrecían a formar parte, que ni siquiera tenían una relación contractual con la universidad, o personas de la universidad que, asumiendo otros roles, le dedicaban 1 o 2 horitas semanales a este trabajo, y realmente es un trabajo muy arduo que lleva mucho tiempo. Por eso la recomendación de que quienes están encarando esta tarea tengan en cuenta esto a la hora de la conformación de sus equipos, porque realmente es un volumen de trabajo muy grande y un tipo de trabajo muy desgastante. Y por otro lado, la conformación de la mesa de trabajo a nosotras nos da un total de 22 personas aproximadamente. Lo que hace es que sea un espacio horizontal y que todas las personas de la comunidad educativa se encuentren representadas en ese espacio, pero sí hacemos mucho hincapié cuando le pedimos a las autoridades de cada área que van a designar a alguien, que por favor sea alguien a quien realmente le interese el tema, que realmente tenga el tiempo o la voluntad de dedicación para ese espacio, porque de nuevo, la gente que forma parte de esta mesa de trabajo es gente que sí cumple otras funciones en la universidad y a la cual se le propone una vez por mes reunirse en este espacio colectivo y horizontal para pensar políticas de sensibilización, de prevención, de difusión. Pensamos en campañas audiovisuales, pensamos en campañas gráficas, pensamos en construcción de datos, en elaboración de relevamientos. Todo esto surge de este espacio y también es algo que requiere, más allá de ese rato, esas 2 horas que nos reunimos una vez por mes, hay detrás un trabajo, porque digo, la persona que está ahí es la encargada de después poder generar como esa transposición de información a los espacios que representa, porque las personas que van ahí van representando un espacio. Entonces la idea es que esa información circule y que esa persona funcione como de canal para un ida y vuelta entre esa mesa y las distintas áreas de la universidad. Con lo cual se ve y se interpreta que más allá de esas 2 horitas que nos juntamos una vez por mes, se requiere de la voluntad y las ganas y el compromiso y el interés con la temática, si no es muy difícil de sostener. Tal vez fueron todas cosas que nosotras fuimos aprendiendo sobre la marcha y creemos que está bueno como compartirlas, porque no eran cosas que nos eran obvias al principio, sinceramente. Nos fuimos dando cuenta con el tiempo y realmente no es menor. Sí, y ahí vuelvo sobre el equipo interdisciplinario. Sé que vamos y volvemos sobre los órganos, disculpen el ida y vuelta, pero nos queda algo de esto del equipo interdisciplinario de la formación, como si pudiesen descargarse el protocolo, van a ver que en la letra del protocolo está establecido cómo se va a conformar ese equipo interdisciplinario. En nuestra universidad estaba compuesto por 3 personas, 3 profesionales, una del área de salud, en este caso es Victoria, una persona del área de legales, que es una docente, abogada, que dicta la materia de Derecho y Género, y una tercer profesional, que en este caso soy yo, y marcamos por lo menos el éxito que ha tenido esta conformación, o este tipo de equipo que hemos sabido constituir frente a otras modalidades, marcando que muchas veces nos cuesta a nosotras ponernos de acuerdo sobre los criterios, de cómo evaluar, de cómo abordar una situación. Imaginen lo conflictivo que puede llegar a ser, o lo arduo que puede llegar a ser, cuando los equipos interdisciplinarios están formados por personas que van y vienen, que tienen designaciones que a veces
hay 2 personas que abordan esta situación, pero hay otras 2 que van a trabajar la situación siguiente. Digo, es importante mantener un mismo criterio de trabajo, de interpretación, de abordaje, para también el prestigio de los equipos interdisciplinarios. Es muy difícil construir la legitimidad de estos equipos, sobre todo por la confidencialidad con los que trabajamos, que ahora los vamos a ver cuáles son nuestros principios. Es una situación en la cual a nosotras no nos permite hacer difusión y publicidad sobre nuestro buen trabajo, pero es muy fácil deslegitimarlos. Entonces, tener esos cuidados respecto a cómo se van a conformar los equipos, para nosotras es central. Tener un equipo lo más estable posible, con la mayor dedicación de horas que se pueda, que los recursos permitan, que sean personas que tengan algún tipo de relación contractual. A nosotros nos encantaría tener una abogada fija para nuestro equipo. No es la situación presupuestaria de nuestra universidad, o por lo menos la situación no nos lo permite en este momento. Entonces, hoy en día quienes toman las entrevistas somos Victoria y yo, y en todo caso la abogada, con ella nos reunimos una vez por semana mínimo, y después estamos en contacto de manera virtual cotidianamente para la redacción de informes, para pensar un poco más las intervenciones. Pero esto de tener un equipo estable de atención es para nosotras central, y es una de las claves del trabajo que hemos hecho que hemos construido durante estos 2 años. Sí, sí, que se genere la confianza y que se consolide el equipo de trabajo requiere de tiempo, no hay otra clave. Esto, cuando no hay una dedicación exclusiva o una relación contractual con la universidad, suele pasar que se genera una rotación de personas, o un equipo que atiende una situación y luego otro equipo que atiende otra situación, y no se termina de consolidar un criterio para las intervenciones, y además generar una confianza hacia la comunidad, ¿no? Porque ese es otro tema, que es que cuesta mucho instalar no solo la existencia del protocolo, digo, por lo general cuando se crea el protocolo, todo el primer año de trabajo es de hacer conocer la herramienta. Parece que no, pero no es que se aprueba el protocolo y entonces todo el mundo va a ir y decir, oh sí, ahora denuncio. La realidad es que no pasa. Una sale a consultar y de repente hay muchísima gente, diríamos la mayoría, que no se enteró que el protocolo se aprobó, o que lo escuchó pero que no se entendió muy bien de qué se trataba. Entonces, nosotras al día de hoy todavía seguimos, después de 2 años de implementación del protocolo, trabajando en tareas de difusión del protocolo, de que la gente lo conozca. Todavía nos queda mucha gente en la universidad sin que sepa que el protocolo existe y de qué se trata. Entonces, es fundamental la difusión del protocolo y la confianza de la gente en ese protocolo. Una vez que la gente sabe, la comunidad universitaria está al tanto de que la herramienta existe, confiar en que ese es un espacio seguro, en que ese es un espacio donde me voy a sentir acompañada, en que ese es un espacio donde voy a encontrar respuestas. Eso también se construye y también lleva tiempo, por lo cual es muy necesario un equipo estable que pueda sostener ese trabajo e ir consolidando estas cuestiones, ¿no? La visibilidad y la confianza. Bueno. Ahí está. Seguimos entonces profundizando sobre el equipo interdisciplinario. Como decíamos antes, somos las personas que reciben las consultas o denuncias, y acompañamos de manera interdisciplinaria y asesoramos y orientamos dependiendo de la situación que nos llegue. Sí, en este caso, por ahí quiero hacer una aclaración, porque a veces nos lo preguntan, si la denuncia la tiene que realizar la persona violentada o si la puede realizar otra persona. La realidad es que cualquier persona puede acercarse a nosotras, al equipo, a contarnos una situación y hacernos una consulta, pero a la hora de concretar y de efectivizar una denuncia, sí es necesario que la persona violentada ratifique con su firma la situación. Esto es algo que se consulta y que se discute bastante, al menos así lo entendemos nosotras. Es necesario que la persona ratifique con su identidad, con su firma, la situación de violencia. Sí, por lo tanto nosotras no recibimos denuncias anónimas. No. En todo caso podemos responder alguna consulta que nos hagan,
pero si la persona quisiera llevar adelante una denuncia, entonces y solicitar nuestra intervención. Sí, entonces sí le indicamos que necesitamos que lo haga y la ratifique con su dato, identidad, ¿no? Sí, y por otro lado, agregar acá que a raíz de un poco también lo que fue ocurriendo con la apertura de este espacio de recepción de situaciones de violencia, empezó a ocurrir que recibimos en su mayoría estudiantes que afrontaban una situación de violencia de género, pero por fuera de la universidad. Y lo que generamos fue un espacio de consejería que estaba pensado inicialmente como un espacio de consejería en salud sexual integral, pero que luego fue ampliado en su concepción y abarca también situaciones de violencia de género, todas aquellas que no pueden ser abordadas vía protocolo, pero que afectan de alguna manera a nuestros estudiantes o a nuestra comunidad universitaria, y entonces encuentran en ese espacio simplemente un lugar, simplemente y un montón, ¿no? Porque, digo, no por minimizarlo, pero para darle a eso una respuesta de un canal y no decirle, no, si la situación de violencia no ocurrió dentro de la universidad, no te quiero escuchar, no podemos hacer nada, no, bueno, cuando alguien recurre a nosotras porque encuentra en ese espacio un espacio donde se siente con la comodidad o con la confianza de hablar de lo que le está pasando, lo que hacemos en todo caso es asesorar u orientar por los canales que corresponda según la situación, ¿no? Entendiendo que si la situación se da por fuera de la universidad, se puede orientar tanto en términos de salud o de acompañamiento legal, tener esos conocimientos, y ese recursero también es muy valioso, que cada institución pueda tener un recursero de salud y un recursero legal de a dónde acudir para orientar a la persona que nos viene a consultar cuando la situación no puede ser abordada dentro de la universidad. Bueno, esto ya lo hemos comentado. En todo caso, después les pasamos las diapositivas. Bueno, y entonces las situaciones que sí pueden ser atendidas por el protocolo. Hoy esta herramienta, como bien dice ahí, y lo vimos el día de ayer, tiene como objetivo la prevención, la atención y la sanción de las situaciones de violencia machista, acoso sexual y discriminación por identidad de género y o vivencia de la sexualidad en el ámbito de la universidad. Al día de ayer hacíamos la distinción tanto en el ámbito físico como virtual. Nosotras, con todas las dificultades que lleva el hecho de incorporar el ámbito virtual, nosotros sí lo contemplamos y para nosotros es importante incluirlo dentro de las situaciones posibles de ser atendidas por el protocolo para buscar la erradicación de estas violencias. Y bueno, un poco de cuáles son las situaciones que contemplan, esto que nos hacía la pregunta Ana antes, estas definiciones que ustedes pueden ver, están tomadas de nuestros marcos normativos nacionales, de nuestros códigos civiles penales. Bueno, los hechos de violencia sexual, como entendiendo y la complejidad que tiene este punto 1, los abusos sexuales sí deben, o sea, nosotros no somos la justicia, nosotros no somos la policía, pero en casos de abuso sexual se entiende que es posible de ser judicializado. Y entonces el acompañamiento en esta primera tipificación, es mucho más complejo que en las de discriminación, hostigamiento o asedio. En el punto 2, bueno, los hechos de violencia sexual, que en términos de acoso, con las definiciones necesarias. Bueno, las acciones, los tipos de violencia, como decíamos ayer, ¿no? La violencia de género se puede expresar de distintas maneras, en términos de violencia psíquica, física, simbólica, económica y sexual también. Y los hechos de connotación sexista, que, bueno, ahora charlamos un poquito sobre esto, pero son todas estas conductas, acciones, omisiones, comentarios, marcamos la idea de los comentarios, que puedan discriminar, excluir, subordinar, subvalorar o estereotipar a las personas en razón de su género, de su identidad de género u orientación sexual.
Cuando se crean los protocolos, un poco la idea y el miedo con el que se crean los protocolos es que las situaciones 1 y 2, las situaciones de acoso sexual y de abuso sexual, iban a ser las situaciones que iban a llegar al protocolo, a los protocolos en las universidades. Y después de 2 años de trabajo y después de compartir algunas reflexiones con compañeras de otras universidades, nos damos cuenta que la gran mayoría de las situaciones que trabajan los protocolos son sobre todo de este tipo de punto 4, ¿no? Punto 4 y punto 3. Los hechos de connotación sexista, los comentarios en las aulas, en las oficinas, son el tipo de violencia de género que más atendemos, que más recibimos, que más trabajamos. Justamente tiene que ver por la complejidad de la naturalización de estas conductas. No sé si Ana querías decir algo. Ves que han hecho 2 preguntas. Sí. Una, Eva Aldelomar, dice, sobre el acoso callejero, ¿tienes alguna definición o tipificación dentro del protocolo? Esa es una. Y la otra es, dentro de este protocolo, ¿se contempla que la universidad, como persona jurídica, demande al agresor? No, empezamos con la del acoso callejero. El acoso callejero no, o sea, no se lo piensa como, justamente es una situación de acoso que no se da a raíz de una relación en la universidad, ¿no? O sea, el acoso callejero es lo que nos sucede a nosotras cuando caminamos en la calle y nos cruzamos con un extraño. Sí, esto del acoso a través de comentarios, de ciertas conductas, eso sí, pero tiene que estar siempre Sí, o sea, una cosa es el acoso, claro, una cosa es el acoso callejero y otra cosa es el acoso en la calle. Claro. Acá entendemos el acoso callejero como el acoso que sufrimos por un extraño X con el que nos cruzamos en la calle. Sí está tipificado el acoso en el protocolo y puede darse una situación de acoso en la calle entre 2 personas que formen parte de la universidad o cuya relación sea fruto del ámbito universitario. En ese sentido sí está contemplado lo que decíamos antes, o sea, no es que creemos que la incumbencia del protocolo se limita a las 4 paredes de la universidad, en tanto y en cuanto contemplamos lo que ocurre en el ámbito virtual, por supuesto que contemplamos lo que ocurre en los alrededores de la universidad. Si un estudiante va camino a la parada del colectivo y en el trayecto se cruza con otro estudiante o con otra estudiante y algo ocurre ahí, bueno, obviamente que es de nuestra incumbencia. Acá dice, sí. Perdón, acá dice la misma persona de la pregunta del acoso callejero. Dice, ay, la Ana, pregunta, se te cortó, Ana. No se te escucha. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí. Dice, la pregunta es con respecto a la relación de acoso en la comunidad alrededor a la universidad. Sí, sí. Es lo que mismo, ¿no? decíamos ayer, ¿no? Nosotros entendemos que el ámbito del protocolo no se cierne sobre las paredes físicas de la universidad o del campus, puede darse por fuera de esto, pero tiene que darse en una relación que nazca a partir de un vínculo dentro de la universidad, sea entre estudiantes y docentes, entre trabajadoras, trabajadores. Sí, por ejemplo, si nosotros pensamos, pensando en situaciones, estudiantes que se agravian por fuera de la universidad, pero que después tienen que compartir el espacio áulico, por ejemplo. Lo que nos ocurre es que un estudiante denuncia y lo que nos dice es, yo no quiero volver a cruzarme con esta persona luego adentro, porque me da miedo, porque me angustia, porque me da miedo ir hasta el baño sola, porque me persiguen los pasillos, o porque digo, independientemente de que la agresión concreta que acciona la denuncia haya ocurrido fuera de la universidad, esa es una relación que se da a partir de que esas 2 personas se conocieron en el ámbito universitario y entonces trae repercusiones al interior de la universidad. Ocurre finalmente que esa persona, como decíamos ayer, no puede circular libremente y tranquilamente por los pasillos de la universidad, que es lo que nosotras queremos poder garantizar. Entonces, en ese sentido es que consideramos que es de nuestra incumbencia intervenir. Y respecto a la segunda pregunta de si la universidad tiene personería jurídica para efectuar una denuncia, ahí es clave
clave para entender el trabajo de los equipos interdisciplinarios, que esto que marcábamos al principio, ¿no? Que nosotros no somos la justicia, nosotros no somos la policía, no queremos convertirnos en eso. Y segundo, que nosotras no actuamos nunca por demás de lo que quiera la persona que denuncia. O sea, en la entrevista se le hace una serie de preguntas que no las tenemos normadas, pero que son una serie de preguntas que siempre realizamos, y una de ellas es, ¿qué esperan de nuestra intervención, no? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué esperan de nosotras? ¿Cómo quisieran resolver estas personas que fueron agraviadas la situación que les genera tanta angustia? Sí, más allá de que no siempre podemos cumplir con la expectativa, porque a veces Sí. la expectativa de nuestra intervención va mucho más allá de nuestras posibilidades de intervención, la idea de esta pregunta es nosotras no avanzar más allá de lo que la persona espera de nuestra intervención. Porque a veces la persona simplemente quiere que le digamos a la otra persona que le pidamos un cese de hostigamiento y con eso ya, o quiere que intervengamos en un diálogo, o quiere que la otra persona pida disculpas y ya, y no está pidiendo ni una apertura de sumario, ni una suspensión, ni nada por el estilo. Entonces, la importancia de dar el lugar a la palabra de la persona que ha sido violentada en cuanto a su expectativa de reparación, ¿no? ¿Qué sería reparador para esa persona? Y para situaciones de cierta gravedad que pudieran ser judicializadas, no lo hace la universidad. Nosotros siempre hablamos, las pocas situaciones de gravedad suficiente que nos han tocado, que pudieran ser judicializadas, se habla con la persona, que siempre es una vía judicializarlo, llevarlo y hacer una denuncia en el sistema judicial, pero que nosotros no lo podemos hacer. En todo caso, nosotros podemos acompañar ese proceso en términos de contención, de orientación, con nuestra abogada, nuestra psicóloga, pero la universidad no sale a denunciar como institución a una persona. Eso es para nosotros central, porque justamente estos protocolos lo que intentan es ser una vía de resolución institucional para no llegar a la justicia. Salvo que, volvemos, ¿no? La gravedad del asunto lo amerite y pueda ser tipificado como un delito. Si no, para esto se crean estos canales de intención de resolución de conflictos. Acá nosotras marcamos, identificamos cuáles son los principios rectores con los que nosotras trabajamos. Esto para nosotras es nuestra mayor guía. Está buenísimo que se puedan dar el trabajo de reflexión y de pensar seriamente cuáles van a ser los principios que rijan su tarea a las personas que lleven adelante el protocolo. Nosotros tenemos, esto primero, que es el asesoramiento gratuito, el respeto y la privacidad, el respeto de la voluntad de la persona que viene a denunciar. Nosotros no vamos a hacer nada más allá de lo que esta persona quiera, de respetar sus tiempos. Tal vez viene y hace una consulta y no lo quiere formalizar como denuncia, y más allá de lo que nosotras pensemos, tal vez nosotros consideramos que sí, que es una denuncia clarísima y la persona no está preparada para hacerlo. Y nosotros tenemos que respetar sus tiempos, sus voluntades, hasta dónde quieren llevar adelante la situación, y la privacidad. La privacidad es central al momento de resolver estos conflictos. Y nosotros esto se lo avisamos a las partes. Nosotros podemos trabajar como equipo mucho mejor en aquellas situaciones que se mantienen en la privacidad. Obviamente que las partes tienen la potestad, y si alguna de ellas quisiera hacer un escrache, es potestad de hacerlo, tiene la potestad. Nosotros no lo recomendamos, y recomendamos muy fervientemente que no lo hagan, porque dificulta un montón nuestra tarea. Cuando hay muchas voces involucradas dando su opinión sobre lo que debiera suceder o no debiera suceder, o si los tiempos, ahí hay una cuestión de protección de la persona que viene a denunciar, que para nosotras es clave. Para esto, y de esta manera evitamos la revictimización, y también hay otras maneras, y para esto se capacita, y tenemos en este plan de acción del programa las capacitaciones continuas y permanentes. Hay que darse una tarea muy fina de capacitar a quienes escuchan. Nosotras, hay muchos espacios en la universidad de escucha. Tenemos
el departamento de estudiantes, bienestar es una ventanilla abierta constantemente, los docentes, directores de carrera, las autoridades, los jefes, los compañeros, los colegas, son posibles actores de escucha. Y lo importante es que esas personas entiendan dónde tienen que canalizar. Bueno, si alguien viene angustiado, si viene un estudiante, a mí como directora de carrera, me llega una situación, no es saber que no tengo que hacerle contar lo que me sucedió, lo que le sucedió a esa persona, sino poder decirle, acompañarla y canalizar esa consulta, esa denuncia, ese relato, hacia el equipo que está preparado para recibirlo, que en este caso somos nosotras. Sí, sobre todo para responder, porque digo, teniendo en cuenta, pensando en instituciones, en universidades donde hay un espacio ya generado específico para alojar estas situaciones, para escucharlas y para dar una respuesta. Perdón. En ese sentido, lo que dice Male, en cuanto a la no revictimización, lo hemos visto varias veces. Hay ahora una serie en Netflix, pero no sé si en los Netflix de todos los países es igual. Tal vez, Analí, vos nos podés decir algo de eso. Se llama Inconcebible. Se llama Inconcebible, la serie, y es muy buena para trabajar. ¿La has visto? No, no la vi, pero sí está acá en Netflix. Bueno. Bien, esta serie es muy buena para trabajar revictimización porque justamente lo que hace es mostrar los efectos en la víctima cuando se le exige que repita su relato una y otra vez incansablemente, ¿no? Y entonces nos muestra qué pasa con situaciones de violencia de género cuando son abordadas de una manera, es decir, cuando son abordadas sin ningún tipo de respeto por la no revictimización, y cuando son abordadas con perspectiva de género, ¿no? Con cuidado por esta cuestión. La diferencia entre un abordaje y el otro, y las consecuencias que cada uno de esos abordajes tiene en las distintas víctimas, es maravilloso y es muy delicado y es muy respetuoso el tratamiento que hacen de este tema en particular, con lo cual se las recomendamos si la tienen en Netflix. Pero la revictimización tiene que ver con eso, ¿no? Con exigirle a la persona que ha sido violentada que relate una y otra vez el hecho con detalles. Entonces, a veces digo, ni siquiera uno lo hace o una lo hace por maldad, es a veces voluntad de ayudar o de colaborar, pero digo, si yo simplemente voy a escuchar el detalle de la situación para después decirle, bueno, vení, vamos a buscar a alguien que te ayude, decirle, ahora contáselo a esa persona. Digo, si hay un espacio desde el cual se puede alojar esa situación y se puede responder, la situación ideal es que esa persona pueda en primera instancia dirigirse a ese espacio y hablar directamente con esas personas, porque es violento que la persona tenga que reiterar el relato una y otra vez y repetir los detalles de la situación y los detalles con respecto a cómo se sintió en relación a esa situación, la angustia que le generó o el miedo que le genera ahora después de haber vivido esa situación. Incluso sí, digo, nos ha sucedido que llegan a la ventanilla por demanda espontánea algunas personas y estamos solas. Y entonces nosotras mismas tenemos que tener mucho cuidado con eso y es como, bueno, aguarda, no me cuentes. Acordemos una cita, nos reunimos en un rato, mañana, hasta el momento en el cual podamos hacer una única vez, una única escucha atenta, para no tener que, digo, ni que a otras personas ni nosotras mismas atravesar a la persona que tiene una denuncia para realizar por esta situación. Entonces, incluso nosotras mismas evitamos la situación en la cual, bueno, si es demanda espontánea y no podemos atender en el momento con la situación, con la estructura que solemos trabajar, que es en colectivo de a dos, bueno, nosotras mismas frenamos y decimos, bueno, acordemos una reunión, acordemos una entrevista. Obviamente esto contemplando la urgencia de la situación. Obvio. Siempre por eso decimos que es un caso a caso. Si hay una situación que es urgente y que requiere de una escucha urgente, por supuesto nosotras en ese sentido tenemos la ventaja de que estamos en la universidad todos los días y estamos 7 horas por día, con lo cual para los estudiantes y para toda la comunidad universitaria es bastante sencillo encontrarnos. Analí, ¿vos nos querés decir algo? Sí, es que hicieron otra pregunta, dice, ¿cómo es la intervención si la violencia se da entre dos estudiantes de la universidad? Bien. Bueno, ahora vamos a contar un poco cuáles son los pasos. Ahora llegamos ahí.
Bueno, tenemos el principio de la sensibilización y la promoción de derechos, ¿no? Es nuestro espíritu junto con la mesa de trabajo, el abordaje integral e interdisciplinario, la de corresponsabilidad y de los tratamientos específicos con enfoque de género. Sí, no, te salteaste diligencia y celeridad, que para mí es re importante, sí. O sea, todos son muy importantes, pero diligencia y celeridad tiene que ver con esto, ¿no? Con la velocidad, y en ese sentido hay que hacer un paréntesis, porque eso lo tenemos que tener muy claro nosotros quienes estemos a cargo de la tarea de abordar estas situaciones, pero también pudiendo manejar la ansiedad que genera del otro lado la exigencia de una respuesta, porque no podemos olvidarnos que somos quienes llevamos adelante la implementación de una normativa que está anclada en una institución que tiene sus tiempos burocráticos, sus tiempos lógicos. Entonces, más allá de nuestras voluntades, digo, la corresponsabilidad también tiene que ver con eso, ¿no? Con que no somos las únicas responsables de que la cosa se resuelva. Hay un montón de personas que tienen responsabilidades compartidas. Si nosotras recibimos una denuncia, para notificar a la persona denunciada tenemos que pedirle a la Secretaría Académica los datos de esa persona. Entonces, si la Secretaría Académica tarda 2 meses en respondernos esa solicitud, bueno, nosotras veremos qué hacemos en el medio, pero digo, hay ciertas cosas que se nos escapan a la hora de querer acelerar los procesos, y sí vamos viendo sobre la marcha las posibilidades que tenemos de generar medidas alternativas y de poder favorecer o facilitar esa celeridad, pero no todo depende de nosotras y de nosotros, entonces eso tenerlo muy en claro. Sí tener en claro la importancia de que las cosas se resuelvan con velocidad, pero ser realistas en cuanto a nuestras posibilidades concretas de que eso ocurra, y trabajar en el manejo de la ansiedad de la otra parte, que siempre va como mucho más rápido que nuestras posibilidades reales y materiales. Sí, todo esto, y del otro lado, saber que hay una responsabilidad nuestra de no tener una denuncia, nosotros acá en Argentina le decimos cajoneada, que no, hay situaciones que no pueden esperar un año para resolverse, o que terminen todo, no sé, hay que tener mucho termómetro con la urgencia de las situaciones, sabiendo que todo tiene que llevar, nosotros tenemos muy estipulados los plazos en los cuales podemos convocar a alguien, cuánto tiempo tenemos que esperar, hay toda una serie de tiempos estipulados tratando de respetar esta celeridad y de que no es que llegue una denuncia y que se va a resolver dentro de 3 años, porque ahí también entra la legitimidad de nuestras intervenciones. Y cada intervención que llegue, cada consulta o denuncia que llega a nosotros, como equipo, demoramos 18 meses en dar una respuesta, y la verdad que tal vez nuestra intervención ya no valga la pena, porque la persona se fue, porque no fue a estudiar, porque renunció, etc. Sí. Bueno, ahí son algunas de las referencias legales, igual esto lo podemos después pasarle como la lista completa. Y a nosotras, bueno, nos pueden contactar tanto a través de un correo electrónico o acercándose a las oficinas en caso de que estemos. La gente nos escribe, nos consulta, arreglamos una entrevista, coordinamos que estemos las dos. Se maneja todo bastante por correo electrónico. Sí, la realidad es que para nosotras es muy importante el correo electrónico, porque sobre todo cuando la denuncia finalmente se efectiviza, lo que hacemos es abrir un expediente físico, en papel. Entonces el correo electrónico lo que nos da es la posibilidad de que todo nos quede registrado por escrito. Nosotras después, ahora les vamos a contar el paso a paso cuando se recibe una denuncia, cuáles son los pasos a seguir, pero finalmente, en el informe que realizamos al final de nuestra intervención, hacemos una cronología de lo que fuimos haciendo, y cuando eso es elevado al área de legales, tiene que haber una forma de contrastar lo que nosotros decimos en el informe con lo que efectivamente fue ocurriendo, y todo eso consta en el expediente. Es decir, cada intercambio por mail figura en el expediente, con lo cual para nosotras es importante, más allá de que la persona, si anda por la universidad, pueda acercarse a hablar con nosotras. Después de esa entrevista personal, nos contactamos y decimos, bueno, tal como conversamos personalmente, y todo lo dejamos asentado por correo electrónico para cualquier inconveniente. Bueno. Y acá es un poco el paso a paso de qué hacemos cuando recibimos
una consulta o denuncia. En caso de recibir una consulta, bueno, tratamos de responder a lo que se quiera saber por parte de la persona. Si decide llevar adelante la denuncia, tenemos dos maneras. Se puede realizar esta entrevista para ratificar o rectificar la denuncia. Nosotros ahí ofrecemos dos opciones. Una, que nos envíen un escrito a nuestro correo electrónico, como bien decía Vicky. Nos ha sucedido de situaciones en las cuales las personas no están pudiendo procesar, no pueden escribir, no pueden plasmar en un escrito lo que quieren venir a denunciar. Entonces ahí lo que hacemos es, realizamos una entrevista en la cual nosotras tomamos declaración, ahí transcribimos lo que esas personas nos van relatando, pero textualmente. Ahí, textualmente, exactamente, se imprime en el momento, se las hace firmar y eso se incorpora como la primera denuncia, como lo que nos abre a nosotros la actuación legal. Tenemos siempre estas dos opciones que, dependiendo de la persona que venga a realizar, nos amoldamos bastante. En caso de que esa persona tenga o quiera presentar testigos, se llevan adelante esas entrevistas, se los cita, se le ofrece también esta modalidad de enviar un escrito al correo electrónico o acercarse a hablar con nosotras, tomar declaración, y ahí se llama entonces a la parte denunciada. Digo, este punto 3 y punto 4 sucede medio en paralelo, se llama a la persona denunciada, se la cita por correo electrónico, en la cual solo se le informa que se abrió una actuación, en la cual se lo menciona, se lo denuncia por alguna situación, enmarcado en el protocolo, y no se le dan más detalles. ¿Sí? Se lo cita para que pueda tomar vista de la denuncia por correo electrónico. Nosotras no dejamos asentado nada en términos del contenido de la denuncia, solo se lo notifica. Entonces esa persona, bueno... Sí, se le envía en adjunto el documento del protocolo, porque como decíamos antes, todavía hay mucho desconocimiento, entonces genera a veces mucha confusión o mucha duda cuando alguien no se lo espera recibir un correo institucional diciéndole que tiene una citación para presentarse por una cuestión del protocolo. Se le envía en adjunto el protocolo para que entienda de qué le estamos hablando, ¿no? Y se le ofrece un día y un horario para reunirse con nosotras. Esa persona se acerca, toma vista del expediente, toma vista de la denuncia, se retira copias y se intenta tener que este primer acercamiento sea también, que cumpla un carácter pedagógico, ¿no? Muchas veces nosotras identificamos el no registro de las situaciones de violencia. La gran mayoría de las intervenciones que hacemos frente a las personas denunciadas, nosotros recibimos como respuesta la aceptación de los hechos, de que eso efectivamente sucedió, de que ellos han hecho esos comentarios o han actuado de esa manera. El tema es que no lo están entendiendo como una situación violenta. Entonces no es que hay un registro del límite y se lo decide cruzar voluntariamente para violentar a alguien, sino que no hay registro de ese límite, no hay registro de lo que representa una violencia y de lo que no hay una violencia. Por eso nosotros remarcamos mucho como el trabajo pedagógico que tenemos que hacer, de explicar por qué esos comentarios, esas acciones, esas miradas, bueno, todo eso constituye o puede ser entendido como una violencia por otra persona. Sí, en ese sentido es importante destacar la diferencia porque hay universidades en nuestro país que no trabajan con la persona denunciada, que simplemente reciben la denuncia, reciben a la persona violentada y toman ese testimonio, y entonces abren un expediente y después ahí directamente elevan al área de legales para que sea el área de legales quien se encarga de trabajar con la persona denunciada. Son diferencias organizativas. A nosotras la verdad es que nos convence bastante la forma en la que trabajamos, justamente por esto que dice Mal. Entendemos que si nosotras nos desligamos de la instancia de reunirnos con la persona que ejerce violencia, nos perdemos la posibilidad de escuchar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entenderíamos que quien violenta es alguien que registra el límite y que lo transgrede voluntariamente, y no veríamos, por ejemplo, que hay un montón de personas que no están
registrando el carácter de violento o la connotación violenta de sus dichos o de sus acciones. Entonces, más allá de perdernos esa información, nos perderíamos la oportunidad de conversar con esa persona acerca de eso, de cuestionar eso, de invitar a la problematización de esto, porque obviamente hay de todo, cada persona y cada situación es muy diversa, pero hemos tenido en muchos casos buena recepción cuando se invita a la reflexión o cuando se le explica a la persona que si bien no hubo, digo, porque la intencionalidad o no intencionalidad de violentar no hace que el hecho sea más o menos violento o que sea o no sea violento. Digo, si la persona se ha sentido violentada y ha sentido angustia y siente miedo después de un hecho concreto, que haya habido o no haya habido intención por parte de la persona, no le quita el carácter de violenta a la situación. Entonces, nos parece importante que la persona que ha ejercido violencia pueda registrar algo de lo que ese accionar generó en la otra persona, ¿no? Como un poco invitar a la reflexión y la problematización, sobre todo por lo que decíamos al principio. Se cae un poco esta idea de creer que una vez que se instala o se crea el protocolo, llueven las denuncias de abuso sexual. Lejos de eso, lo que empieza a aparecer son un montón de violencias, violencias cotidianas, le decimos, ¿no? Violencias con las que convivimos a diario por su grado de naturalización. Digo, la perpetuación en el tiempo de comentarios descalificadores, de chistes sexistas u homofóbicos, todo este tipo de cuestiones que muchas veces generan malestar y mucho, son muy naturalizadas y entonces cuesta mucho registrarlas y reconocerlas como tales, ¿no? Cuesta problematizarlas e identificar allí un modo de violencia de género e incluso identificar lo que generan en la persona que es objeto de esas acciones o de esos dichos. Entonces, consideramos muy importante esta instancia de encuentro con la persona que ha ejercido violencia, no solo para conocer su perspectiva, sino para poder hacer algo con eso, ¿no? Ese momento, si bien es muy chiquito, es muy mínimo, consideramos que es importante, es un primer paso para empezar a problematizar la cuestión. Por eso también me parece que es una decisión de cada institución, también va a depender de los recursos con los que se cuenta, porque entendemos que es más trabajo también tomarse esa tarea. Sí, y acá entonces nosotras nos dimos el debate de, bueno, si no intervenimos nosotras, ¿quién puede intervenir? Y entendemos que esa responsabilidad no se la podemos dejar, o sea, con la persona denunciada, ¿no? ¿Y a quién vamos a hacer intervenir? ¿A legales? ¿A su autoridad? ¿A su jefe? ¿Su jefa? Somos nosotras quienes trabajamos con la perspectiva de género y eso no lo pueden garantizar, por más de que haya buena voluntad o no, otras áreas. No podemos dejarle la responsabilidad de esa intervención a otras personas, somos nosotras, y entonces nosotras acá sí nos hacemos cargo de esa tarea y que no la queremos delegar en otra área de la universidad. Pero bueno, en caso de que esta persona pueda presentar testigos, también se hace lo mismo que con los testigos de la persona denunciante. Testigos y pruebas, perdón, Sí. Les pedimos por lo general a las personas, como muchas veces las situaciones de acoso se dan no solo en redes, sino, bueno, WhatsApp es una red social, muchas veces hay intercambio de mails, hay intercambio de conversaciones de WhatsApp o de Facebook, las capturas de pantalla de todo esto sirve como prueba, con lo cual es todo material que las personas, tanto la que denuncia como la que es denunciada, nos aportan a modo de prueba y es todo incorporado al expediente. Y una vez que hemos finalizado Sí. Yo tenía una consulta. ¿Qué pasaría si una persona que fue denunciada luego de recibir el mail con la citación nos acerca? Bueno, ahí siempre estamos, por suerte no nos ha tocado todavía una situación así. O sea, a ver, depende de la situación en realidad, depende de cuál sea, claro, depende de cuál sea la relación
entre la persona denunciada y la persona denunciante. Por eso, frente a cada situación se va a actuar de manera distinta, pero sí, por ejemplo, hemos tenido situaciones de un estudiante al que se citó y no vino, pero en consonancia con eso la situación se había hecho viral, entonces el estudiante directamente había dejado de venir a la universidad. Más allá de la citación por mail, nosotras reforzamos por teléfono, o sea, cuando no tenemos respuesta por mail, llamamos por teléfono, porque a veces decimos, bueno, tal vez no leyó el mail, entonces, como su número de teléfono, lo contactamos, le explicamos, le decimos, mira, es importante que vengas, respóndenos el correo, y si la persona directamente no, en este caso, por ejemplo, no respondió el correo, no respondió el teléfono, chequeamos, por ejemplo, si sigue viniendo a la universidad, encontrarlo en el aula en el que cursa, digo, buscamos la forma de encontrarnos con esa persona. Obviamente, sin vulnerar ninguno de sus derechos, pero pudiendo garantizar para las estudiantes, o en este caso para la estudiante que había denunciado, el hecho de notificar a la persona, ¿no? De no quedarnos con esa denuncia en la nada. Y después hay distintas estrategias. Como decíamos, son artesanales y son creativas, y muchas veces eso se nos presentan situaciones que es, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces, pienso ahora, no sé, se nos podría ocurrir. No, una vez lo que hicimos, por ejemplo, fue un estudiante, justo se venía el momento de inscripción a materias, y entonces le solicitamos a la Secretaría de Alumnos que se le informara a este estudiante, o sea, que se lo inhabilitara temporalmente para anotarse a materias, y que cuando consultara por qué, se le informara que era porque tenía una situación con el equipo y que entonces previamente tenía que comunicarse con nosotras. No es que no se le iba a dejar anotar a materias de ninguna manera, simplemente era una forma de acceder a él, o sea, entendíamos que cuando quisiera anotarse en materias y no pudiera, iba a venir a la universidad a preguntar por qué, y entonces se le iba a notificar que era porque tenía una situación a la cual no estaba respondiendo. Pero digo, esto de ninguna manera está escrito en el protocolo, porque sería imposible como hacer una guía de procedimientos para cada una de las situaciones, porque son totalmente diversas y complejas. Entonces, frente a cada situación, vamos buscando como estas estrategias que son totalmente distintas, y obviamente dependen mucho de lo que decíamos antes, ¿no? De la relación con otras áreas de la universidad, no sé, comunicarnos con las direcciones de las carreras, comunicarnos con compañeros o compañeras en caso de que sean estudiantes, en caso de que sea un trabajador o una trabajadora, es un poco más fácil acceder a la persona, pero pensamos en caso de que sea un estudiante que no se presenta, es un poco más difícil de identificar o de encontrar o de acceder. No sé si respondimos a tu pregunta. Sí, respondieron. Muchas gracias. Nada. Bueno, y entonces volvemos a, una vez que tenemos toda esta información, todos estos relatos, todas estas pruebas, lo que nosotros hacemos como equipo interdisciplinario es realizar este informe de evaluación, que consta de 3 partes, como ya adelantó Vicky. Una es un resumen, lo más objetivo posible, de las situaciones expuestas. Luego se enmarca, se deja por asentado cuál es el marco normativo y legal en el cual nos vamos a amparar. Son diferentes las situaciones, si es por su identidad de género, si es por violencia de género. Hay distintas distintas leyes que nos amparan y que definen y tipifican derechos y establecen garantías y responsabilidades. Entonces, ese marco normativo se va modificando también dependiendo de la situación. Y luego lo que nosotros hacemos es unas recomendaciones procedimentales, cómo nosotras entendemos que se debería resolver la situación, siempre tomando como insumo y como materia prima el deseo de la persona denunciante, ¿no? Que, o sea, si nosotras no vamos a pedir nunca algo más allá de lo que esta persona pida, ¿no? Si la persona que denuncia quiere una disculpa, o quiere una instancia de diálogo, o quiere que cesen las acciones, nosotros no vamos a pedir un sumario, ¿no? Porque entendemos que también es poner a esa persona a algo que no desea. Sí, un poco el informe tiene como la estructura de vistos, considerandos y resoluciones. Lo que nos exigen de legales por lo general es la valoración de la prueba con perspectiva de género, ¿no? O sea, nosotras
hacemos como un detalle de lo ocurrido, una cronología de lo ocurrido, después lo enmarcamos normativamente en función del detalle de la particularidad de la situación denunciada, es decir, a veces usamos una normativa, a veces usamos otra, siempre usamos el protocolo, y al final en la recomendación lo que hacemos es la valoración de la prueba, es decir, habiendo ocurrido esta situación y teniendo estas normativas, entonces lo que consideramos es que lo que ocurrió es esto, o sea, por esto decimos que hubo violencia o que hubo tal tipo de violencia y recomendamos tal cosa. Nuestro informe no es vinculante, es decir, que solo es un informe de situación que se eleva al área de legales de la universidad, que es quien finalmente dictamina. Ese dictamen sí es vinculante, el nuestro no. Es fundamental, en este punto aclaramos, la relación con el área de legales de las universidades, o quien sea, a ver, esta es la forma que nosotras tenemos en nuestro protocolo de resolución. Tal vez, en ese sentido, cada universidad tendrá la libertad o la particularidad para resolver cómo cierra el circuito, ¿no? Pero es muy importante la relación con el área de legales, el vínculo y la comunicación fluida. Nosotras, frente a cada cierre de expediente, tenemos una reunión con el área de legales donde nos sentamos y buscamos acuerdos, buscamos puntos de acuerdo, o sea, y buscamos la forma, digo, porque el área de legales tiene la función de proteger legalmente a la universidad. Entonces, obviamente que lo que hay que revisar con la actuación es que no se vulnere ningún derecho, ni el de la persona denunciada, ni el de la persona denunciante. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas a la hora de elaborar ese informe, porque está ocurriendo mucho, no mucho, pero está empezando a ocurrir en algunas universidades, que los dictámenes de los equipos de protocolo empiezan a judicializarse. Las personas que reciben algún tipo de sanción o algo por el estilo, judicializan eso contra la universidad. Entonces, en ese sentido es importante el trabajo con el área de legales para llegar a un dictamen que sea lo más respetuoso, pero responsable y cuidadoso posible en esos términos. Sí, el dictamen de legales puede coincidir con nuestras recomendaciones y puede no coincidir, y para eso se hacen estas reuniones, ¿no? Para acordar criterios, porque finalmente, más allá de que seamos dos áreas distintas, estamos dando una respuesta como institución, y la institución tiene que tener una respuesta coherente. No podemos responder de manera espasmódica frente a cada situación, saliendo frente a cada denuncia para lugares totalmente distintos. Entonces necesitamos establecer un criterio, así como nosotras entendemos que es sumamente importante una coherencia hacia dentro del equipo interdisciplinario, bueno, también es importante que la institución tenga una coherencia sobre cómo va a sancionar finalmente estas situaciones. Sí, porque con cada situación además se sienta un precedente para las situaciones que siguen. Entonces, en este sentido, lo que dice Male de preservar una coherencia y un único criterio a la hora de abordar las situaciones. Nosotras desde el equipo del protocolo aportamos lo que es la perspectiva de género en el abordaje y todo lo que es el conocimiento en detalle de la situación, porque fuimos quienes elaboramos todo ese procedimiento o ese expediente, quienes tomamos las entrevistas, quienes recolectamos las pruebas, quienes le tomamos testimonio a las personas que vieron en calidad de testigos. Entonces, y el área de legales obviamente tiene su especificidad, que es conocer la reglamentación administrativa y las reglas de la universidad, ¿no? Entonces es como conjugar esas dos cosas para llegar a un resultado. Sí, y acá vamos a tirar por debajo otro mito. La gran mayoría de las situaciones de los dictámenes no terminan en una sanción. Muy pocas veces se llegan a las sanciones establecidas en los convenios colectivos de trabajo, sea de docentes o sea de trabajadores no docentes, o de los estatutos de convivencia. Sí. Nosotras en Argentina hay algo que es una ley que regula a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Analí, ¿vos estás queriendo decir algo? Sí, solamente que hay dos preguntas para cuando se las digo. Sí.
Mariana Vázquez dice, ¿podrían ampliar luego cómo se abordan las situaciones relacionadas con menor de edad? ¿Cómo? Con menores de edad. Con menores de edad, sobre todo Ok. si el agresor es un trabajador, docente o no, de la universidad. Y después Ajá. Diana dice, ¿en qué etapa es donde se presentan mayores dificultades? ¿Cómo sustentan las medidas cautelares? Bueno, a ver, nosotras no trabajamos, hoy en día no trabajamos con menores de edad. La universidad, su conjunto, toda la comunidad es mayor de edad. Sí tenemos un desafío por delante, que es que muchas universidades tienen escuelas secundarias, o como le digan en sus distintos países, y ahí es todo un entramado legal absolutamente distinto para trabajar con menores. Hay una responsabilidad de denunciar frente a la justicia algunas situaciones. Tienen otros protocolos Las- totalmente distintos, son muy específicos para Cuando se- trabajar con menores. Sí, hay una especificidad en la cual nosotros hoy no estamos trabajando. Es un desafío por delante. Nuestra universidad tiene una escuela secundaria y nos tenemos que dar ese trabajo, pero es un protocolo absolutamente distinto y que recomendamos que sea trabajado con profesionales que sepan, sobre todo en las cuestiones legales, porque no es el También, mismo para adultos. también creo que debe tener que ver con a qué edad la gente es mayor de edad, ¿no? Si a los 18, o a los 21, o qué puede hacer de los 16 a los... O sea, creo que esos factores también influyen, ¿no? Porque Esto varía país a país, claro. Sí. Exactamente, por eso creo que debe tener con cada normativa de cada país quién es menor Claro. o mayor de edad. Sí, sí, totalmente. Y la otra consulta era, ¿me repetís? ¿Nos repetís, Ana? Sí, se las repito. ¿En qué etapa es donde se presentan mayores dificultades y cómo sustentan las medidas cautelares? Medidas cautelares. Bien. Yo no sé si hay alguna etapa que represente mayor, o sea, cada etapa tiene una complejidad particular. Trabajar con una persona que viene a denunciar, manejar la angustia, trabajar con el padecimiento ajeno es difícil. Trabajar con la pedagogía de quien no está registrando situaciones es una montaña cuesta arriba que hay que atravesar. También sistematizar los informes llevan mucho tiempo, mucha energía. La verdad que yo al menos no sé si puedo identificar una etapa más difícil que la otra. Sí, me parece que son bien distintas, tal vez sí hay una complejidad particular en el final. Claro, Esto que decíamos en el momento de elaborar el informe y sugerir las recomendaciones y articular eso con el área de legales, porque es el momento en el que tenés que hacer lo posible por reparar de alguna manera o que ese informe sea reparador para la persona que se acercó y confió en el equipo, pero eso tiene que estar en concordancia con las normas legales de la universidad y a su vez no tiene que vulnerar ningún tipo de derecho para la persona denunciada. Entonces, me parece que el momento de conjugar todos esos factores a lo último es como el más tenso, el más complicado o el que requiere como, más allá de que esto que decía Male, la verdad es que la tarea de recibir a una persona que viene a denunciar un hecho de violencia implica otras cosas, implica otro desgaste y poner el cuerpo de otras maneras. El momento final me parece que es el que requiere como un poco más de trabajo. Sí, sobre todo por esta cuestión de la creatividad que a veces, que casi siempre necesitamos, ¿no? De pensar y darnos nuevas estrategias frente a cada situación, como decíamos anteriormente, no hemos recibido 2 situaciones iguales. Entonces, cada situación es un camino nuevo a hacer, es un camino nuevo a pensar, atendiendo las particularidades de las personas que denuncian, que son denunciadas. Sí, y por ahí algo en relación a las medidas cautelares, yo no sé si, no me acuerdo quién consultó, si se refiere específicamente a esto, pero nosotros entendemos como medidas cautelares lo que son las medidas preventivas, es decir, las medidas que tomamos antes de llegar a la resolución, al informe penal o al dictamen del área de legales. Es decir, desde el momento en el que recibimos la denuncia hasta el momento en el que el área de legales dictamina, hay toda una serie de medidas que tomamos en el medio que son
preventivas o que son temporales, si es que la persona lo desea así, claro. Si alguien viene... Perdón, ¿Cómo? acá están diciendo que sí se refieren a eso que estás diciendo. Ah, perfecto, bien. Claro, porque a veces lo que nos dicen es, bueno, yo hago esta denuncia y digo, tome el tiempo que tome la resolución de esto, en el mientras tanto yo no quiero cruzarme con esta persona. Ok, bueno, entonces ahí es donde empieza como la parte más artesanal. Nos olvidamos de aclarar que cuando la persona que es denunciada viene a notificarse y a retirar copias del expediente, se le aclara por un lado esto, que es confidencial y que no puede divulgar el contenido del expediente, y por otro lado que no puede tomar contacto con la persona que lo denuncia, ¿sí? Es decir, a partir de ese momento, porque siempre está esta cuestión de, bueno, recibo la denuncia, bueno, voy a hablar con esa persona para explicarle que en realidad no quise. Bueno, no, una vez que intervinimos nosotras como institución y como equipo, lo que se le informa a la persona es que todo lo que tenga para decir con respecto a la situación nos lo tiene que decir a nosotras, es decir, la persona que denuncia acudió a nosotras justamente porque agotó otras instancias o porque no quiere, no le interesa esa instancia de mediación. Entonces se le aclara a la persona que no puede ponerse en contacto con la parte denunciante por ningún medio, ni correo electrónico, ni WhatsApp, ni personalmente, ni nada. Y en ese sentido, va a variar mucho la situación si el hecho se da entre dos estudiantes, si se da entre estudiantes de la misma carrera, entre estudiantes que comparten materia, entre un trabajador y entre dos trabajadores o trabajadoras, entre un trabajador y un estudiante. Y ahí es donde sí, más allá de lo artesanal de la situación, apelamos mucho al trabajo en equipo con las distintas áreas de la universidad. Muchas veces tenemos que hacer una tarea arquitectónica, diría, de pedirle a las dos personas, si justo tenemos en el medio una inscripción a materias, pedirle a las dos personas la materia, el día y el horario en el que se van a anotar y hacer como un cruce para decir, bueno, a ver, vos te podés anotar en este horario, vos en este, sugerir por ahí modificaciones en los horarios de las materias que quieren cursar para evitar que se crucen. La verdad es que es lo mismo que decíamos antes, no hay cuando nos consultaban qué pasa cuando la persona no viene a notificarse, no hay un manual de procedimiento que nos diga cómo proceder en cada situación. Es decir, en cada situación lo resolvemos en función de las particularidades de los hechos. Y sí, apoyándonos mucho en las distintas áreas de la universidad. No nos queda otra, la comunicación con los distintos departamentos, no sé cómo le llamarán en el resto de las universidades, pero es fundamental a la hora de pensar en medidas cautelares o en medidas preventivas. Sí, me quedo reflexionando tal vez esto sobre las dificultades, y la mayor dificultad es la articulación, es que las otras áreas entiendan la celeridad con la que nosotros tenemos que trabajar, la privacidad que tenemos que respetar. Nosotros no podemos andar contándole a cada área por qué necesitamos cierta información. Entonces, ahí también esa articulación creo que es lo más complejo que tienen estos protocolos por delante, como los mayores desafíos. Poder que esos engranajes institucionales funcionen de manera aceitada, de manera veloz, respetuosa. Bueno, todo eso lleva mucha capacitación, mucha paciencia, mucho tiempo. Creo que eso es el mayor desafío que tenemos como equipo, porque nosotras tal vez estamos más aceitadas, porque trabajamos juntos y nos vemos todos los días, pero la articulación con otras áreas de la universidad es muy compleja. Sí. Acá hay dos preguntas más que dice, en el área de legales, ¿hay personas con enfoque de género? Esa es la primera. Y la otra es, de manera general, ¿cómo se atienden los casos del personal docente que está ejerciendo violencia de género con algún estudiante y son situaciones reiteradas? Bueno, no, en legales no hay nadie con perspectiva de género, para eso es importante que el propio equipo tenga... Acá agrega la persona Mariana Vázquez que sí, o al menos si tienen, saben sobre el área de derechos humanos. No, o sea, nosotros, la verdad que es eso, es una universidad chica, el área de legales son 3 abogados, 2 abogadas y un abogado, es muy reducida, no hay una parte de derechos humanos. Por eso, frente a esta carencia que tenemos como institución, es importante que nuestro propio equipo tenga una abogada
que además es una genia en lo que hace. Sí, nosotros nos dimos esa discusión con la autoridad máxima de nuestra institución, o sea, le fuimos con este planteo y le pedimos, él obviamente muy amablemente accedió y entendió la importancia de incorporar al equipo a una persona del área de abogacía que tuviera la expertise y que tuviera el conocimiento. Nosotras tuvimos en ese sentido el acompañamiento político de la universidad para incorporar a una abogada que es especialista en violencia de género, que atiende casos de violencia de género. Ella es docente, la incorporamos como docente de la universidad, dicta, o sea, en nuestra universidad está la carrera de abogacía, entonces ella se incorporó a la cátedra de Derecho y Género, y con parte de su dedicación trabaja para nuestro equipo. Eso por un lado. Y después, ¿qué sucede con docentes que tienen situaciones reiteradas? Bueno, ahí volvemos, ¿no?, a la importancia de la articulación. Dependemos un montón de los departamentos, los decanos, las directoras de carrera. En alguna situación se ha decidido sacarlo del aula y mandarlo a hacer tareas pasivas o de investigación o virtuales. Hay algunas otras situaciones en donde han decidido las personas mismas tomarse una licencia. Hay una multiplicidad de situaciones y de posibles resoluciones, pero sí entendemos como la importancia de que si hay un docente que está siendo denunciado por estudiantes por reiteradas oportunidades, nuestra mayor urgencia es sacar a esa persona frente al aula, por lo menos hasta que se resuelva, en tanto en cuanto no tengamos la instancia de opción, como sacar a esa persona de frente al aula. Y esto volvemos, ¿no?, sobre la importancia de los recursos con los que cuentan las universidades. Nuestra universidad es muy chica y a veces no tenemos los docentes para que dicten, otro docente que dicte esa misma materia. Bueno, ahí hay todo un trabajo, volvemos, artesanal, de paciencia, de articulación con las autoridades de las carreras, con las autoridades de los decanos. Bueno, ¿qué va a pasar con esta materia? ¿Se dicta, no se dicta? ¿Podemos buscar a alguien? ¿Esta persona qué tareas puede hacer? Sí, a veces es una materia que se da solo en ese horario y solo con ese docente. Entonces tenemos la complejidad de que las estudiantes ni siquiera pueden optar por la alternativa de cursarla en otro horario o en otro día. Eso le suma un montón de complejidad, por eso entendemos que la realidad de cada institución, digo, el tamaño, la cantidad de población estudiantil y docente diferencia un montón las situaciones y las posibilidades de resolución. Otra vez, esto hace que sea caso a caso. Sí, obviamente, cuando hay una repetición sistemática de situaciones denunciadas de una misma persona hacia estudiantes, priorizamos que esa persona pueda cumplir tareas fuera del aula, de manera virtual o tareas de investigación, pero no frente a curso cuando las denuncias han sido de estudiantes, ¿no? No sé, Analía, ¿hay una pregunta? No, por ahora no sé Okay. si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Acá solamente ponen, es una respuesta bastante benevolente con el docente agresor, la respuesta que les dan. ¿En qué sentido? Bueno, claro, no se sé, puede repreguntar. O sí, tal vez la persona está ahí escuchando claro. Y nos puede decir en qué sentido. Esto que decimos, ¿no? Nuestras intervenciones están medidas contemplando las situaciones. Hay situaciones más graves y situaciones menos graves. No hay dos situaciones iguales, entonces, para llamar benevolente a un accionar, deberíamos entender primero a qué está respondiendo, a qué tipo de denuncia. Sí, nosotros solemos decir siempre y solemos aclarar cuando la persona, vieron que antes decíamos, cuando la persona realiza una denuncia y preguntamos qué espera nuestra intervención, les decíamos que por lo general la expectativa del otro lado suele ser bastante más alta. Y entonces, sí, hola. Hola, ¿cómo estás, Analí? Yo hice el comentario en relación de que era una respuesta bastante benevolente con la persona que comete la agresión. Cuando un estudiante, varón o mujer, independientemente, logra denunciar una situación de violencia sexual, una situación de acoso sexual,
vence muchas trabas, tanto a nivel personal como a nivel social, ¿verdad? Porque es muy posible que se enfrente a la sanción social de los compañeros y le digan, no, pero ¿cómo vas a denunciar si el profesor, que no sé cuánto, nadie te va a creer? Entonces, tiene que vencer muchas resistencias a nivel personal y a nivel social para poder expresar su disconformidad. Lamentablemente, cuando no asumimos una actitud mucho más directiva, una posición un poco más no sé si el término sea exactamente confrontacional, no quiero usar ese término, pero una actitud mucho más activa frente a la lucha de la violencia dentro de las universidades, esto se sigue dando. Lo comento en el sentido de que en la universidad donde yo trabajo tuve una situación de un docente que dictaba en los primeros ciclos una asignatura de tipo transversal, significaba que llevaban todas las escuelas profesionales, y tenía denuncias por acoso indistintamente, en distintos momentos, y no se había asumido una actitud mucho más directiva para poder enfrentar esta situación. Entonces, el nivel de acoso que este docente ya tenía con las estudiantes, porque para mala suerte enseñaba un curso en el primer ciclo, cada vez se hacía mucho más intenso. Entonces ya no era una situación. ¿Podrás explicarnos a qué te referís con una actitud más directiva? O sea, un ejemplo de cuál te parece a vos que tendría que haber sido la intervención de la institución o las medidas tomadas, porque no me queda claro eso. Eso es lo que quiero explicar ahorita. Entonces, Ajá. habíamos tenido una actitud bastante pasiva, ¿sí? No activa para poder enfrentar la dificultad. Finalmente se le inició, cuando ya las denuncias llegaron a un cierto nivel, donde no era solamente un estudiante o dos estudiantes de una escuela profesional, sino que había una denuncia repetitiva por parte de estudiantes de diferentes ciclos, y cuando las estudiantes se sintieron atendidas en su inquietud, ese docente pasó por un proceso administrativo. Finalmente tuvo una sanción para el docente, porque el hecho de que él se haya quedado, porque le hablaron varias veces, le dijeron que no, eso no debería ser, y le explicaron cuáles podían ser las consecuencias, y no se asumió una sanción o una actitud, a eso me refería mucho más eh, eh, directiva, en el sentido de asumir un tipo de actitud sancionadora. El término exacto no quiero ir por ese lado, pero una sanción que ejemplifique o que le dé a entender de que eso no estaba contribuyendo con la política institucional ni con la manera de enfocar el tema de género, seguía con lo mismo. Y cada vez su acoso o la agresión contra las estudiantes era mayor, porque era una persona acosadora que finalmente llegaba ya a un contacto físico con las estudiantes. Tengo una pregunta, ¿la normativa de su universidad tiene estipulados modos de sanción? Está normado y está penado el acoso dentro de la universidad. Claro, pero los tipos de sanción, digo, ¿cuáles son? Hay una sanción que finalmente la más grave es retiro de la universidad. Ajá, claro, por eso, porque antes cuando empezaba a contar que hay una ley de administración pública que rige para todas las personas que trabajan en la administración pública, es como la norma principal de la cual a la cual termina adhiriendo finalmente el protocolo, que establece modos de sanción, ¿no? Como niveles de sanción. Lo que siempre aclaramos a quien se acerca a denunciar es que las sanciones son graduales y que son progresivas, es decir, obviamente que se tiene en cuenta la gravedad de la situación y si es la primera vez que ocurre o si ya hay una repetición en la conducta o si es una sola persona la que denuncia o son muchas las que denuncian. Digo, todas estas son cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de pedir una sanción. Con lo cual, este tipo de acumulación de agravantes
va a determinar finalmente el tipo de sanción. Te digo, nosotros no tenemos la libertad de elegir sanciones, tenemos estipulado 4 figuras: la figura del apercibimiento, la figura de la suspensión por diversa cantidad de tiempo, la figura de la expulsión y de la exoneración. Son esas 4 figuras las que tenemos como sanción. Por eso decimos que va a depender de la gravedad de la situación el tipo de sanción a la que lleguemos. De lo que estábamos hablando antes, por ahí eran de las medidas preventivas. Sí, de lo que sucede entre el punto 1 y el punto 8, que Claro. es en el mientras tanto, pero... Hasta que se llega a la sanción, si es que la gravedad de la situación lo amerita. Porque es como esto que vos decías antes, no bastó con que haya una situación, tuvo que haber una acumulación de esas situaciones para que la institución decidiera finalmente aplicar una sanción allí. Entonces, lo mismo ocurre acá. La sanción o no sanción va a depender de la gravedad. Eso no quiere decir que si no hay sanción no hay ninguna otra cosa. Hay medidas preventivas en el medio para garantizar la tranquilidad de quien denuncia, y además hay toda una recomendación de formación y de capacitación en torno a la temática, porque como decíamos antes, por suerte las situaciones que nosotras tuvimos que atender no fueron situaciones graves, no hemos atendido situaciones de violencia sexual, por ejemplo, no nos ha tocado. Entonces, por eso decíamos que no hemos llegado a sanciones extremas, porque no hemos tenido situaciones graves y tal vez se pudo resolver de otra manera. Por eso también reforzábamos y destacábamos la importancia de tener medidas alternativas, de tener medidas preventivas. Cada vez más estamos pensando en la posibilidad de generar salidas alternativas al conflicto que generen algún tipo de reflexión y de problematización, porque lo que entendemos es esto, ¿no? Que suspender al docente 1 mes, 2 meses, 6 meses, si después va a volver al aula, aún sea sin goce de sueldo, si después va a volver al aula sin ningún proceso de reflexión con respecto a lo que ha ocurrido, sinceramente no creemos que sirva de nada, más allá de que el hecho de violencia esté sancionado, y recontra sancionado, con 6 meses de suspensión. Entendemos que si no hay ahí en el medio un trabajo de problematización de por qué ocurrió lo que ocurrió, de sensibilización con respecto al tema, si esa persona vuelve a estar frente a curso, es muy probable que vuelva a repetir lo que ha hecho anteriormente, porque tal vez no termine de comprender el carácter violento de sus dichos o de sus actos. Sí, ahí tal vez algo que no mencionamos es que cuando la parte denunciada es un docente, en el caso de que llegue una denuncia, nosotras nos damos el trabajo de rastrear en algo que se llaman las encuestas docentes. Las estudiantes y los estudiantes, cada vez que finaliza el cuatrimestre, tienen la posibilidad de evaluar a sus docentes de manera anónima. Entonces, si nosotros identificamos una situación, una denuncia con un docente, lo que hacemos es tomarnos el trabajo de solicitar las encuestas a las autoridades de las facultades, departamentos o carreras, dependiendo del tamaño de la universidad, cada uno hará lo que pueda, y se solicita un informe sobre el contenido de esas encuestas, para identificar justamente esto, ¿no? Si hay una repetición de la conducta, si hubo otra estudiante que tal vez no se animó a hacer la denuncia, pero lo dejó asentado en estas encuestas. Nosotras nos damos ese trabajo de rastrear un poco como cuáles son los antecedentes, cuál es el contexto de esas clases, para seguir sumando información. El tipo de respuesta es eso, va a depender de todos estos elementos que mencionaba antes Victoria. Bueno, yo creo que, bueno, ya nos hemos pasado del tiempo del taller. Igual, Sí. por supuesto, un gusto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a último momento, o si no, ya ayer les pasamos los correos de Malena y Victoria para que los escriban. Así que creo que nada más me queda a mí agradecerles. Acá hay un montón de agradecimientos que están en el chat, los pueden leer. Ahora los vamos a leer. Pero bueno, les dejé ahí el programa, el chat de lo que viene, de las semanas que quedan, de ayer. Y bueno, chicas, no sé si quieren decir algo, pero realmente muy, muy agradecida, creo, de parte de
54 personas que se conectaron hoy. No, la verdad es que estamos totalmente agradecidas. Para nosotros esta modalidad es realmente nueva y teníamos un poco de miedo con respecto a cómo saliera. Estamos bastante contentas con el intercambio. Esperamos haber cumplido con la expectativa de quienes se acercaron hasta acá. Esperamos haber contribuido en algo para quienes no tienen todavía la herramienta y están por darse ese trabajo. Esperamos poder haber hecho algún aporte significativo y obviamente estamos a disposición por cualquier consulta que quieran hacernos al respecto. Analí tiene sus contactos, los tienen ustedes también. Este material lo vamos a estar subiendo si es que les sirve y a disposición por cualquier cosa. Y agradecer obviamente a Analí y a todas las personas que se han conectado.